El poder oculto de la gratitud. Historia. Que cambiará tu perspectiva. Si crees que no tienes nada por lo que estar agradecido, si sientes que la vida ha sido injusta contigo, esta historia va a cambiar completamente tu forma de ver el mundo. Suscríbete a Relatos con Sabiduría y dale like a este video, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el punto de inflexión que tu alma necesita. Esta es la historia más poderosa que he escuchado sobre el verdadero poder de la gratitud. No es una historia sobre dar gracias por lo bueno que tienes, sino sobre algo mucho más profundo y transformador: encontrar gratitud en medio del peor dolor imaginable, y cómo esa gratitud puede literalmente cambiar la realidad. Protagoniza esta historia Eduardo Morales, un hombre de 34 años que vivía en Valencia con su esposa Lucía y su hija pequeña, Valeria, de apenas 3 años. Eduardo trabajaba como ingeniero en una empresa de energías renovables. Tenía una vida estable, una familia que adoraba y planes de futuro que incluían expandir la familia y comprar una casa más grande cerca de la playa. Todo era perfecto hasta que una mañana de septiembre, mientras desayunaban tranquilamente en la cocina de su pequeño apartamento, Valeria comenzó a quejarse de que le dolía mucho la cabeza. «Papá, me duele aquí», decía la pequeña, señalando su frente con sus manitas mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Eduardo y Lucía pensaron que era solo un dolor de cabeza común, tal vez causado por haber visto demasiada televisión el día anterior. Le dieron un medicamento para niños y la acostaron, esperando que se sintiera mejor después de una siesta. Pero Valeria no mejoró. Durante los siguientes días, los dolores se intensificaron, aparecieron náuseas, y la niña, que siempre había sido alegre y juguetona, se volvió apática, cansada, sin ganas de jugar ni de comer, preocupados. Eduardo y Lucía llevaron a Valeria al pediatra, quien, después de un examen inicial, los derivó inmediatamente al Hospital La Fe para hacerle estudios más profundos. «Es solo una precaución», les dijo el doctor, pero había algo en su tono de voz que hizo que Eduardo sintiera un frío en el estómago. Los estudios revelaron la noticia que ningún padre debería escuchar jamás. Valeria tenía un tumor cerebral maligno en una etapa avanzada, glioblastoma, pronunció el oncólogo pediátrico con una gravedad que llenó la habitación de un silencio mortal. Es uno de los cánceres más agresivos que conocemos. Eduardo sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras del médico llegaban como ecos distantes: tratamiento agresivo, quimioterapia, radiación, pronóstico reservado. Pero lo único que podía ver era la carita inocente de su hija, dormida en la cama del hospital, completamente ajena a la batalla que estaba comenzando. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar Eduardo con voz quebrada. «Con tratamiento, tal vez 6 meses», respondió el médico. «Sin tratamiento, menos de 2. Esa noche, Eduardo se quedó despierto en la silla junto a la cama de Valeria, mirándola dormir, sintiendo un odio profundo hacia el universo, hacia Dios, hacia la vida misma. ¿Por qué ella?, se preguntaba una y otra vez. ¿Por qué mi niña inocente? ¿Qué mal hicimos para merecer esto? Lo que Eduardo no sabía es que estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría a descubrir uno de los secretos más poderosos del universo: que la gratitud genuina, incluso en medio del dolor más devastador, tiene la capacidad de transformar no solo nuestra perspectiva, sino nuestra realidad misma. Los siguientes meses fueron una pesadilla viviente que parecía no tener fin. Eduardo
tuvo que pedir una licencia indefinida en su trabajo para dedicarse completamente al cuidado de Valeria. Los días se convertían en una rutina agotadora de hospitales, tratamientos, medicamentos que llenaban la casa con olores químicos que se adherían a la ropa y a los recuerdos. Valeria, que antes correteaba por la casa llenándola de risas y travesuras, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en cama, débil por los efectos de la quimioterapia. Su hermoso cabello rubio se había caído completamente y sus mejillas rosadas habían perdido todo el color, dejando tras de sí una palidez que partía el corazón de Eduardo cada vez que la miraba. ¿Por qué tengo que estar enferma, papá?, le preguntó Valeria una tarde con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños. ¿Hice algo malo? Eduardo tuvo que salir de la habitación para llorar. Se encerró en el baño y golpeó la pared hasta lastimarse los nudillos, maldiciendo en voz baja a un universo que permitía que le sucediera algo así a un ser tan puro e inocente. Las finanzas familiares se desplomaron. Entre los gastos médicos no cubiertos por el seguro, los tratamientos experimentales, los medicamentos especiales y el hecho de que Eduardo ya no tenía ingresos regulares, la familia se hundía cada día más profundamente en deudas que parecían imposibles de pagar. Lucía, que siempre había sido fuerte, comenzó a mostrar signos de colapso emocional. Lloraba en silencio cuando pensaba que nadie la veía. Había perdido tanto peso que su ropa le colgaba como trapos y sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían ventanas a un abismo de desesperanza. Eduardo, le dijo una noche después de una sesión de quimioterapia particularmente brutal, no sé cuánto más puedo soportar ver sufrir a nuestra niña. Eduardo no tenía respuestas. Él mismo estaba en el límite de sus fuerzas físicas y emocionales. Se había vuelto amargo, resentido, lleno de una rabia que lo consumía desde adentro. Había dejado de hablar con sus amigos, había abandonado todas sus aficiones y había perdido completamente la fe en cualquier cosa que fuera más grande que el dolor que estaba experimentando. ¿Dónde está Dios ahora?, le gritaba al techo de su habitación durante las noches sin sueño. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor del universo del que tanto hablan los libros? Una tarde, mientras esperaba en la sala de oncología pediátrica del hospital, Eduardo observó algo que lo perturbó profundamente. Una mujer de aproximadamente su edad, cuyo hijo también estaba recibiendo tratamiento de cáncer, se acercó a la enfermera con una sonrisa genuina. «Gracias por cuidar tan bien a mi Miguel», le dijo la mujer. «Sé que no es fácil trabajar aquí, pero ustedes son ángeles». Eduardo sintió una mezcla de incredulidad y molestia. ¿Cómo podía esa mujer sonreír en un lugar como ese? ¿Cómo podía dar las gracias cuando su hijo estaba luchando por su vida? «Disculpe», le dijo Eduardo acercándose a la mujer cuando se sentó cerca de él. «¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo puede estar agradecida en una situación como esta?». La mujer, que se presentó como María, lo miró con unos ojos que, aunque estaban marcados por el dolor, también irradiaban una paz inexplicable. «Joven», le dijo con voz suave, «hace un año pensaba exactamente como usted. Estaba llena de rabia, resentimiento, desesperanza. ¿Y qué cambió? Descubrí algo que transformó todo. La gratitud no es sobre las cosas buenas que tienes. La verdadera gratitud es encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Y cuando encuentras esa luz, por pequeña que sea, todo cambia». Eduardo la miró con escepticismo, pero había algo en la serenidad de María que lo intrigaba. «No entiendo cómo se puede estar agradecido cuando tu hijo está muriendo».
porque mi hijo no está muriendo, respondió María con una firmeza que sorprendió a Eduardo. Mi hijo está enseñándome a vivir realmente. Está enseñándome qué es lo que realmente importa. Está enseñándome sobre el amor incondicional, la fortaleza, el valor. Mi hijo se está convirtiendo en mi maestro más grande. Las palabras de María resonaron en la mente de Eduardo durante días. Inicialmente las había rechazado como el delirio optimista de alguien que se negaba a aceptar la realidad. Pero algo en la paz genuina que irradiaba esa mujer lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Una noche, mientras Valeria dormía después de un día particularmente difícil, Eduardo se sentó junto a su cama y realmente la observó. No con los ojos del miedo y la desesperación que habían dominado su visión durante meses, sino con una atención presente, completa. Notó cómo, a pesar de estar físicamente débil, Valeria mantenía esa sonrisa dulce que siempre la había caracterizado, cómo seguía diciéndole «Te amo, papá», cada noche antes de dormir, cómo, incluso en medio de los tratamientos dolorosos, encontraba maneras de jugar con las enfermeras y hacer reír a otros niños en la sala de espera. Ella es más fuerte que yo, se dio cuenta Eduardo con una mezcla de admiración y asombro. Esta niña de 3 años está enfrentando algo que me está destruyendo a mí, y aún así encuentra razones para sonreír. Esa revelación fue como un pequeño rayo de luz penetrando las nubes negras que habían envuelto su corazón durante meses. Por primera vez desde el diagnóstico, Eduardo sintió algo diferente al dolor puro. Sintió gratitud por el privilegio de ser el padre de una niña tan extraordinaria. Valeria, le susurró a su hija dormida, gracias por enseñarme qué significa ser valiente. Al día siguiente, Eduardo decidió hacer un experimento que cambiaría todo. Tomó un cuaderno pequeño y escribió en la primera página: Diario de gratitud de papá de Valeria. Decidió que, sin importar cuán difícil fuera el día, encontraría al menos una cosa por la que estar genuinamente agradecido. El primer día escribió: Gracias porque Valeria sonrió cuando le conté el chiste de los patitos. El segundo día: Gracias porque la enfermera Carmen fue tan gentil al ponerle la inyección que Valeria casi no lloró. El tercer día: Gracias porque Lucía y yo nos abrazamos por primera vez en semanas después de que Valeria nos dijera que éramos los mejores papás del mundo. Al principio, encontrar cosas por las que estar agradecido se sentía forzado, casi artificial. Pero Eduardo persistió, recordando la paz que había visto en los ojos de María. Si ella pudo encontrarla, se decía, yo también puedo. Después de 2 semanas de práctica diaria, algo extraordinario comenzó a suceder. Eduardo empezó a notar cosas que antes pasaban completamente desapercibidas. La dedicación increíble de los médicos y enfermeras, la generosidad de extraños que donaban juguetes a la sala de oncología pediátrica, la fortaleza de otras familias que estaban pasando por situaciones similares. Lucía, le dijo una noche, ¿te has dado cuenta de que estamos rodeados de ángeles? ¿Qué quieres decir? Los médicos que dedican sus vidas a salvar niños, las enfermeras que tratan a Valeria como si fuera su propia hija, los otros padres que nos han ofrecido apoyo sin conocernos, la señora del café que siempre nos da una sonrisa cálida. Estamos en medio de la experiencia más difícil de nuestras vidas, pero también estamos rodeados de más amor del que jamás habíamos notado. Lucía lo miró con sorpresa. Hacía meses que no veía esa luz en los ojos de su esposo. Eduardo, ¿qué te está pasando? Te ves diferente. Estoy aprendiendo a ver lo que siempre estuvo ahí.
pero que el dolor me había cegado para reconocer. Esa noche, Eduardo escribió en su diario: «Gracias porque mi hija me está enseñando que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz. Solo tengo que cambiar la forma de mirar». Lo que Eduardo no sabía es que este cambio en su perspectiva, este despertar a la gratitud genuina, estaba comenzando a cambiar no solo su experiencia emocional, sino que estaba alterando su vibración energética de una manera que atraería milagros que nunca podría haber imaginado. 3 semanas después de comenzar su práctica diaria de gratitud, Eduardo notó algo que inicialmente pensó que era su imaginación. Valeria parecía tener más energía, no dramáticamente, pero sí de manera perceptible. Sonreía más frecuentemente, comía un poco mejor y había comenzado a mostrar interés en jugar con sus muñecas otra vez. «Doctor Ramírez», le dijo Eduardo al oncólogo durante la siguiente consulta, «¿es normal que Valeria se vea un poco mejor? ¿Podría ser una mejora real o solo mi esperanza jugándome trucos?». El doctor Ramírez examinó cuidadosamente a Valeria, revisó sus análisis de sangre más recientes y frunció el ceño con una expresión de sorpresa profesional. «Eduardo, voy a ser honesto contigo. Los marcadores tumorales han bajado ligeramente. No es una remisión, pero es la primera vez en meses que vemos alguna mejora». ¿Qué significa eso? Significa que su cuerpecito está respondiendo mejor al tratamiento. No puedo explicar por qué ahora, cuando antes no había respuesta positiva. Eduardo sintió como algo se expandía en su pecho. No era solo esperanza, era algo más profundo, más sólido. Era una certeza inexplicable de que algo fundamental había cambiado en su realidad. Esa noche escribió en su diario de gratitud: «Gracias porque Valeria está mejorando. Gracias porque mi cambio de perspectiva parece estar creando cambios reales en nuestro mundo, pero el verdadero milagro estaba por llegar». Una semana después, Eduardo recibió una llamada completamente inesperada. Era del director de recursos humanos de su antigua empresa. «Eduardo», le dijo la voz al otro lado del teléfono, «sé que estás pasando por una situación muy difícil con tu hija. La empresa ha creado un fondo de ayuda médica para empleados con crisis familiares. Queremos cubrir todos los gastos médicos de Valeria y mantener tu salario durante el tiempo que necesites estar con ella». Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo es posible? Nunca ha existido algo así en la empresa. El CEO quedó muy conmovido cuando supo de tu situación. Decidió crear este programa y Valeria es la primera beneficiaria. Eduardo colgó el teléfono con lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante meses había estado preocupado por las deudas médicas que se acumulaban y ahora, de manera completamente inesperada, esa carga se había eliminado por completo. «Lucía», le dijo a su esposa con voz temblorosa de emoción, «no vas a creer lo que acaba de pasar». Mientras le contaba sobre la llamada, Eduardo se daba cuenta de algo extraordinario. Desde que había comenzado a practicar la gratitud genuina, las sincronicidades y los milagros habían empezado a multiplicarse en su vida. La semana anterior, un desconocido en el hospital se había acercado a él y le había dado el nombre de un oncólogo pediátrico experimental en Barcelona que estaba teniendo resultados extraordinarios con casos similares al de Valeria. Ese mismo día, habían recibido una llamada de la Seguridad Social informándoles que habían sido aprobados para un programa de tratamientos experimentales gratuitos. «Eduardo», le dijo Lucía esa noche,
¿No te parece extraño que todas estas cosas buenas estén empezando a pasar justo ahora? Eduardo sonrió, sintiendo una comprensión profunda que no podía explicar completamente con palabras. Lucía, creo que cuando cambiamos la forma en que vemos nuestra vida, la vida cambia la forma en que se muestra ante nosotros. ¿Qué quieres decir? Durante meses estuve enfocado solo en el dolor, la injusticia, lo terrible de nuestra situación. Y esa era exactamente la realidad que estaba experimentando. Pero desde que empecé a buscar conscientemente cosas por las que estar agradecido, es como si el universo hubiera decidido darme más razones para estarlo. Esa noche, Eduardo escribió en su diario: gracias porque estoy entendiendo que la gratitud no es solo una respuesta a las cosas buenas. La gratitud es la llave que abre la puerta a más cosas buenas. Es como si el universo respondiera a la frecuencia en la que elegimos vibrar. Lo que Eduardo estaba descubriendo, sin saberlo, era uno de los principios más poderosos de la ley de la atracción, que nuestro estado emocional dominante crea un campo magnético que atrae experiencias que coinciden con esa vibración. Su práctica de gratitud había cambiado fundamentalmente su frecuencia energética y el universo estaba respondiendo en consecuencia. 2 meses después de comenzar su práctica diaria de gratitud, Eduardo se preparaba para lo que podría ser una de las consultas médicas más importantes de su vida. El doctor Ramírez había solicitado una nueva resonancia magnética para evaluar el progreso del tumor de Valeria después de 6 meses de tratamiento. «Papá», le dijo Valeria mientras esperaban los resultados, «¿sabes qué? Aunque tú he estado enferma, estos han sido los meses más felices de mi vida». Eduardo la miró sorprendido. «¿Por qué dices eso, mi amor?» «Porque has estado conmigo todos los días. Porque mamá me lee cuentos todas las noches. Porque los doctores y las enfermeras son muy buenos conmigo. Porque he conocido a muchos niños valientes como yo». Valeria hizo una pausa y agregó con la sabiduría inocente de los niños: «Estoy agradecida por estar enferma porque me enseñó cuánto me aman». Eduardo sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija de 3 años había articulado algo que él había estado sintiendo pero no había podido expresar, que incluso en medio de la experiencia más difícil de sus vidas, también había sido en muchos aspectos la más rica en amor, conexión y momentos preciosos. Cuando el doctor Ramírez entró en la habitación con los resultados, su expresión era indescifrable. Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba, preparándose mentalmente para cualquier noticia. «Eduardo, Lucía», comenzó el doctor, «en mis 20 años como oncólogo pediátrico he visto muchas cosas extraordinarias, pero lo que voy a contarles desafía mi comprensión médica». Eduardo agarró la mano de Lucía, sintiendo cómo ella temblaba. El tumor de Valeria ha reducido su tamaño en un 70%. Las células cancerígenas muestran signos masivos de apoptosis, muerte celular programada. Los tejidos sanos están regenerándose a un ritmo que no puedo explicar científicamente. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Eduardo. «¿Qué significa eso, doctor?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «Significa que Valeria está experimentando lo que solo puedo describir como una remisión espontánea. Su pronóstico ha cambiado de terminal a altamente optimista para una recuperación completa». Eduardo sintió como si el mundo hubiera cambiado de color. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud tan profunda
que parecía venir desde el alma misma. «Doctor», logró preguntar Eduardo, «¿cómo es posible esto?» «Médicamente, no tengo una explicación completa. El tratamiento que estaba recibiendo Valeria era paliativo, no curativo. Su cuerpo ha hecho algo que va más allá de lo que esperábamos del protocolo médico». Esa noche, después de celebrar con Valeria, quien tomó la noticia con la naturalidad increíble de los niños, Eduardo se sentó a escribir en su diario de gratitud. Pero esta vez las palabras parecían inadecuadas para expresar lo que sentía. «Querido universo», escribió finalmente, «gracias por enseñarme que los milagros no son violaciones de las leyes naturales. Los milagros son el resultado natural cuando alineamos nuestro corazón con la gratitud auténtica. Gracias por mostrarme que mi hija no necesitaba ser sanada. Yo necesitaba ser sanado. Necesitaba sanar mi perspectiva, mi fe, mi capacidad de ver belleza incluso en medio del dolor. Gracias porque ahora entiendo que la gratitud no es lo que sientes después de que las cosas mejoran. La gratitud es lo que sientes para que las cosas mejoren». Eduardo cerró el diario y miró hacia la habitación donde Valeria dormía tranquilamente. En sus meses más oscuros, había maldecido al universo por permitir que su hija se enfermara. Ahora se daba cuenta de algo extraordinario. La enfermedad de Valeria no había sido una tragedia, había sido una invitación a descubrir un amor más profundo, una fe más sólida, una comprensión más clara de lo que realmente importa en la vida. Una invitación a transformar su perspectiva y, en el proceso, transformar su realidad. La noticia de la recuperación milagrosa de Valeria se extendió por el hospital La Fe como ondas en un estanque. Los médicos, enfermeras y otros padres de niños con cáncer querían saber qué había sido diferente en el caso de la pequeña. Morales.Eduardo se encontró siendo consultado por otros padres que estaban atravesando la misma pesadilla que él había vivido. Al principio se sentía inadecuado para dar consejos. Después de todo, él había pasado meses sumido en desesperación y amargura. «No soy un gurú ni un maestro espiritual», le dijo a Miguel, un padre cuyo hijo de 7 años había sido diagnosticado con leucemia. «Soy solo un hombre que aprendió a cambiar su forma de ver». «Pero algo hiciste diferente», insistió Miguel con ojos desesperados. «Los médicos dicen que la recuperación de Valeria es estadísticamente imposible». Eduardo reflexionó sobre esa conversación durante días. ¿Qué había sido diferente? ¿Había sido realmente su práctica de gratitud lo que había catalizado la sanación de Valeria? ¿O había sido una coincidencia extraordinaria? La respuesta llegó de una manera inesperada. María, la mujer que le había hablado sobre la gratitud meses atrás, se acercó a él en la sala de espera del hospital. «Eduardo», le dijo con una sonrisa radiante, «quería contarte que Miguel está en remisión completa». Eduardo la miró sin comprender. «¿Miguel?» «Mi hijo, el que estaba en tratamiento cuando nos conocimos. Ha estado libre de cáncer durante 3 meses». «María, eso es extraordinario». «¿Cómo?» «De la misma manera que Valeria», respondió María con ojos brillantes, «a través del poder transformador de la gratitud genuina». «Eduardo, tú no eres el primer padre que descubre este secreto, pero tal vez seas el que puede ayudar a que más padres lo descubran». Esa conversación plantó una semilla en la mente de Eduardo. Durante las siguientes semanas, comenzó a documentar meticulosamente su experiencia. Escribió sobre su viaje desde la desesperación hasta la gratitud, sobre cómo había cambiado su perspectiva, sobre las sincronicidades que habían comenzado a aparecer en su vida. «Lucía»,
le dijo una noche. Creo que tenemos la responsabilidad de compartir lo que hemos aprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si la gratitud genuina puede literalmente cambiar el curso de una enfermedad terminal, entonces otros padres necesitan saber esto. Otras familias necesitan esta herramienta. Eduardo comenzó a facilitar un grupo de apoyo informal en el hospital. Lo llamó Padres Agradecidos y su única regla era simple: cada participante debía compartir al menos una cosa por la que estaba genuinamente agradecido, sin importar cuán difícil fuera su situación. Al principio, las reuniones eran pequeñas, solo 3 o 4 padres, pero a medida que corrió la voz sobre las transformaciones que estaban ocurriendo, no solo emocionales, sino también físicas en varios de los niños, el grupo comenzó a crecer. Eduardo, le dijo el doctor Ramírez, después de observar durante meses las mejorías inexplicables en varios de sus pacientes, cuyos padres participaban en el grupo. No sé qué están haciendo en esas reuniones, pero desde una perspectiva médica, estoy viendo resultados que no puedo explicar científicamente. ¿Qué tipo de resultados, doctor? Mejor respuesta a los tratamientos, sanación más rápida, sistemas inmunológicos más fuertes. Es como si estos niños tuvieran una ventaja invisible sobre la enfermedad. Eduardo sonrió, recordando las palabras de María meses atrás. Doctor, tal vez la ventaja no es invisible. Tal vez simplemente estamos aprendiendo a ver con ojos diferentes. 6 meses después de la remisión milagrosa de Valeria, Eduardo recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida nuevamente. Era de una productora de televisión de Madrid. Señor Morales, le dijo la voz al otro lado del teléfono. Hemos escuchado sobre su historia y el trabajo que está haciendo en Valencia. Nos gustaría hacer un documental sobre el poder de la gratitud en situaciones de crisis médicas. Eduardo sintió esa familiar expansión en el pecho que había aprendido a reconocer como una señal del universo. Un documental. Creemos que su historia podría inspirar a millones de personas que están enfrentando sus propias crisis, no solo padres con niños enfermos, sino cualquier persona que haya perdido la esperanza. Esa noche, Eduardo escribió en su diario: «Gracias porque mi dolor se está convirtiendo en el propósito de mi vida. Gracias porque la crisis más grande de mi familia se está transformando en la oportunidad más grande de servir a otros». El documental El poder oculto de la gratitud, la historia de Valeria, se estrenó en prime time en La 1 de TVE y rompió todos los récords de audiencia para programas de su tipo. Pero el verdadero impacto comenzó en los días siguientes, cuando Eduardo empezó a recibir miles de mensajes de personas de toda España e Hispanoamérica. «Estimado Eduardo», le escribía una mujer desde México, «mi esposo está en fase terminal de cáncer y habíamos perdido toda esperanza. Después de ver su documental, comenzamos a practicar la gratitud diaria. No sé si sanará físicamente, pero ya ha ocurrido una sanación en nuestros corazones que no creíamos posible». Otro mensaje desde Argentina decía: «Señor Morales, perdí mi trabajo y mi casa hace 6 meses y estaba hundido en depresión. Su historia me enseñó que incluso en la pérdida hay regalos escondidos. Encontré gratitud por cosas que nunca había notado, y mi vida comenzó a cambiar de maneras milagrosas». Eduardo se dio cuenta de que había tocado algo universal, el hambre profunda que tiene el alma humana de encontrar significado y esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Lucía,
le dijo una noche mientras leía las cartas que llegaban diariamente. Creo que Valeria no se enfermó solo para enseñarnos a nosotros. Se enfermó para que, a través de nuestra historia, millones de personas pudieran descubrir el poder transformador de la gratitud. La respuesta del público fue tan abrumadora que Eduardo decidió escribir un libro. Gracias por todo. Cómo la gratitud puede cambiar tu realidad. No era un libro teórico sobre psicología positiva, sino el testimonio vivido de un padre que había visto cómo la gratitud genuina había literalmente salvado la vida de su hija. El libro se convirtió en bestseller en España en apenas 2 meses. Pero más importante que las ventas eran las transformaciones reales que estaba inspirando. Eduardo comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en hospitales, universidades y centros de desarrollo personal por todo el país. Durante una conferencia particularmente emotiva en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, una doctora se acercó a Eduardo después de su presentación. Señor Morales, soy oncóloga desde hace 15 años y he visto muchas remisiones espontáneas, pero nunca había entendido el patrón común que tienen todas. Los pacientes que experimentan estas sanaciones milagrosas siempre han tenido algún tipo de despertar espiritual o emocional profundo. ¿Qué tipo de despertar, doctora? Exactamente lo que usted describe. Un cambio fundamental en su perspectiva sobre la vida, sobre el sufrimiento, sobre lo que realmente importa. La gratitud parece ser una de las emociones más poderosas para catalizar estos cambios. Eduardo asintió, recordando su propio viaje. Doctora, creo que la medicina del futuro va a tener que reconocer que sanamos no solo con medicamentos, sino con emociones, creencias y perspectivas. Mientras tanto, el grupo Padres Agradecidos en Valencia había crecido hasta convertirse en un movimiento. Había grupos similares en Barcelona, Madrid, Sevilla, y las solicitudes llegaban desde otros países. Los resultados continuaban siendo extraordinarios. Mejores respuestas a tratamientos, sanaciones más rápidas y, en varios casos, remisiones que los médicos no podían explicar médicamente. Eduardo, le dijo el doctor Ramírez durante una de sus visitas de seguimiento con Valeria, que ahora estaba completamente sana y llena de energía, estoy considerando integrar su metodología de gratitud como parte del protocolo oficial de tratamiento. ¿En serio, doctor? Eduardo, en ciencia, cuando vemos resultados consistentes y reproducibles, tenemos que tomar nota, sin importar cuán inusuales parezcan los métodos. Y los resultados que estoy viendo con las familias que practican gratitud sistemática son estadísticamente significativos. Esa tarde, Eduardo llevó a Valeria al parque donde solían jugar antes de su diagnóstico. Viéndola correr, reír y jugar con otros niños, se sintió abrumado por una gratitud tan profunda que le costaba respirar. «Papá», le dijo Valeria acercándose después de jugar en los columpios. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Te alegras de que me haya enfermado?» Eduardo se quedó sin palabras por un momento. Era una pregunta profunda viniendo de una niña de 4 años. «Valeria, nunca me alegré de que estuvieras sufriendo. Pero estoy profundamente agradecido por todo lo que tu enfermedad nos enseñó como familia». ¿Cómo qué? Nos enseñó cuánto nos amamos. Nos enseñó a valorar cada momento juntos. Nos enseñó que somos más fuertes de lo que creíamos. Y nos dio la oportunidad de ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo. Valeria asintió con la sabiduría increíble que a veces muestran los niños.
Papá, entonces mi enfermedad fue como un regalo disfrazado, ¿verdad? Eduardo sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, mi amor, fue el regalo más difícil que hayamos recibido, pero también el más transformador. Esa noche, Eduardo escribió en su diario: gracias porque ahora entiendo que no hay experiencias buenas o malas. Solo hay experiencias que nos despiertan o experiencias que nos mantienen dormidos. Y la gratitud es lo que nos permite despertar, sin importar cuán dolorosa sea la experiencia. 3 años después del milagro de Valeria, Eduardo se encontraba frente a una audiencia de 5,000 personas en el Palacio de Deportes de Madrid, no como padre desesperado, sino como el fundador del Movimiento Internacional de Gratitud Transformadora. Amigos, comenzó Eduardo, y su voz llenó el enorme espacio con una autoridad que venía de haber caminado por el fuego y haber emergido transformado. Hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí hablándoles sobre el poder de la gratitud, me habría reído con amargura. La audiencia lo escuchaba con una atención total. Eduardo había aprendido a reconocer esa mirada. Era la mirada de personas que habían perdido algo importante y buscaban una razón para creer que era posible sanar. Porque hace 3 años, cuando mi hija de 3 años fue diagnosticada con cáncer cerebral terminal, yo estaba lleno de rabia, resentimiento y desesperanza. Maldecía al universo, a Dios, a la vida misma. Eduardo hizo una pausa, mirando los miles de rostros frente a él. Pero lo que descubrí durante esos meses oscuros cambió no solo mi perspectiva, sino literalmente la realidad de mi familia. Descubrí que la gratitud no es lo que sentimos cuando las cosas van bien. La verdadera gratitud es lo que elegimos sentir para que las cosas puedan ir bien. Durante los siguientes 60 minutos, Eduardo compartió no solo su historia, sino las historias de las miles de personas que habían transformado sus vidas a través de la práctica sistemática de gratitud. Habló de Carmen, la mujer de Bilbao que había sanado de depresión crónica después de comenzar un diario de gratitud, de Miguel, el empresario de Barcelona que había salvado su matrimonio y su empresa practicando gratitud diaria, de Rosa, la abuela de Sevilla que había superado un cáncer de mama en tiempo récord después de unirse a un grupo de gratitud. Cada una de estas personas, explicó Eduardo, descubrió lo mismo que yo, que la gratitud genuina es la frecuencia vibratoria más poderosa que podemos emitir. Y cuando emitimos esa frecuencia consistentemente, el universo responde con milagros. Al final de la conferencia, una mujer de unos 50 años se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas. Señor Morales, perdí a mi único hijo en un accidente de tráfico hace 2 años. ¿Cómo puedo encontrar gratitud en eso? El silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Eduardo cerró los ojos por un momento, conectándose con la sabiduría que había ganado a través de su propio sufrimiento. Señora, le dijo con una voz suave pero llena de compasión, no le voy a decir que esté agradecida porque su hijo murió. Le voy a decir que puede estar agradecida porque su hijo existió. Puede estar agradecida por los años que tuvo con él. Puede estar agradecida por el amor que él trajo a su vida y que nadie puede quitarle nunca. Eduardo hizo una pausa, viendo cómo las lágrimas corrían por las mejillas de la mujer. Y puede estar agradecida porque su dolor la está preparando para comprender y consolar a otros padres que van a pasar por esa misma pérdida. Su hijo puede seguir salvando vidas a través del amor que usted comparte con otros que sufren. La mujer asintió entre lágrimas
y toda la audiencia se puso de pie en un aplauso que duró varios minutos. Después de la conferencia, Eduardo recibió una noticia que lo emocionó hasta lo más profundo. La Universidad Autónoma de Madrid quería crear la primera cátedra en España sobre gratitud terapéutica y sanación integral, y lo habían invitado a dirigirla. Eduardo, le dijo el doctor Ramírez, que ahora colaboraba con él en investigaciones sobre la relación entre gratitud y sanación. Lo que comenzó como la crisis más terrible de tu vida se está convirtiendo en una revolución en la forma como entendemos la sanación humana. Esa noche, en su hotel en Madrid, Eduardo llamó a Valeria, que ahora tenía 7 años y estaba completamente sana. «Papá», le dijo su hija con esa voz alegre que era música para sus oídos. «¿Cómo estuvo tu conferencia?» «Maravillosa, mi amor. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que hablo de nuestra historia, me acuerdo de lo afortunado que soy de ser tu papá. Papá, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, Valeria. Aunque no me acuerdo mucho de cuando estaba enferma, me acuerdo de que tú estabas triste todo el tiempo y ahora siempre estás feliz. Me gusta más cuando estás feliz». Eduardo sintió como una ola de gratitud lo invadía completamente. «Valeria, tu enfermedad me enseñó a estar feliz de verdad. Me enseñó que la felicidad no depende de que todo esté perfecto. La felicidad depende de estar agradecido por lo que tenemos». 5 años después del diagnóstico que había puesto su mundo patas arriba, Eduardo se encontraba en su nueva oficina en la Universidad Autónoma de Madrid, no como un ingeniero que había perdido rumbo, sino como el director del primer Instituto de Gratitud Terapéutica de Europa. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de cartas de agradecimiento de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el poder de la gratitud consciente. Había fotografías de Valeria, ahora una niña completamente sana de 8 años, y de las miles de familias que habían encontrado sanación a través de los programas que él había desarrollado. Eduardo estaba revisando los resultados de la investigación más reciente cuando sonó su teléfono. Era una llamada internacional desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. «Doctor Morales», le dijo la voz al otro lado. Eduardo había recibido un doctorado honorario por su trabajo pionero en gratitud terapéutica. Hemos estado siguiendo los resultados de sus programas durante los últimos 3 años. Los datos son extraordinarios. ¿Qué tipo de datos? Mejoras del 70% en la respuesta a tratamientos oncológicos en pacientes que practican gratitud sistemática. Reducción del 60% en tiempo de recuperación post-cirugía. Disminución del 80% en depresión y ansiedad en familiares de pacientes graves. Eduardo sonrió, recordando los días cuando estos resultados le habrían parecido imposibles. ¿Y qué proponen hacer con esta información? Queremos implementar sus protocolos de gratitud como parte del tratamiento estándar en hospitales de la red internacional de la OMS. Empezaremos con un programa piloto en 50 hospitales de 20 países. Después de colgar, Eduardo se quedó sentado en silencio, procesando la magnitud de lo que había ocurrido. Lo que había comenzado como la crisis más devastadora de su vida se había convertido en un movimiento global que estaba cambiando la forma como la medicina tradicional entendía la sanación. Esa tarde recibió otra llamada que lo emocionó aún más. Era de Valeria, que lo llamaba desde el colegio. «Papá», le dijo con la emoción típica de una niña de 8 años, «hoy la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito. Y yo escribí sobre ti, sobre mí, mi amor. ¿Por qué?
porque me dijiste que cuando yo estaba enferma, tú aprendiste a ser agradecido incluso cuando estabas muy triste. Y eso me enseñó que yo también puedo ser agradecida cuando las cosas son difíciles. Eduardo sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Valeria, ¿sabes qué? Tú fuiste mi maestra. Tú me enseñaste que el verdadero valor es sonreír cuando todo parece oscuro. Papá, ¿puedo preguntarte algo más? Claro. ¿Crees que me enfermé para que tú pudieras ayudar a todas esas personas? La pregunta de su hija lo dejó sin palabras por un momento. Era una pregunta profunda que él mismo se había hecho miles de veces. Valeria, creo que a veces las cosas más difíciles que nos pasan son también las más importantes. Tu enfermedad nos enseñó algo que ahora está ayudando a miles de familias en todo el mundo. Entonces estoy contenta de haber estado enferma, dijo Valeria con la simplicidad profunda de los niños. Esa noche, Eduardo abrió su diario de gratitud, el mismo cuaderno donde había comenzado su práctica 5 años atrás. Leyó las primeras entradas cuando encontrar una sola cosa por la que estar agradecido se sentía como escalpar una montaña. Ahora, 5 años después, escribió: Querido universo, gracias por la crisis que se convirtió en mi mayor bendición. Gracias por enseñarme que no hay tragedias, solo lecciones disfrazadas. Gracias por mostrarme que la gratitud no es una respuesta emocional, sino una decisión espiritual. Gracias porque ahora sé que cuando elegimos gratitud en medio del dolor, no solo cambiamos nuestra experiencia del dolor, transformamos el dolor en sabiduría, la crisis en crecimiento, la pérdida en ganancia. Y gracias porque mi hija, que una vez pensé que podría perder, se convirtió en mi maestra más grande y en la razón por la cual miles de personas han descubierto que siempre hay algo por lo que estar agradecido. Eduardo cerró el diario, sabiendo que mañana escribiría nueva entrada, porque la práctica que había salvado su vida y la vida de su hija se había convertido en el fundamento de su existencia. La gratitud ya no era algo que hacía, era algo que él era. Y ahora, querido oyente, tú que me has acompañado durante estos 40 minutos en el viaje más transformador que he compartido jamás, es momento de hablar directamente contigo, desde mi corazón hasta tu alma. Si estás escuchando esta historia en un momento de dolor, de pérdida, de desesperanza, si sientes que la vida ha sido injusta contigo, si luchas por encontrar una sola razón para estar agradecido, quiero que sepas algo que puede cambiar tu vida para siempre. Tu dolor no es tu enemigo, tu dolor es tu maestro más poderoso. La historia de Eduardo no es única, es posible para ti, sin importar cuál sea tu crisis actual, sin importar cuán perdido te sientas, sin importar cuán injusta te parezca tu situación. Porque el poder de la gratitud genuina no depende de tus circunstancias externas. Depende de una decisión interna que solo tú puedes tomar. Has perdido un trabajo que creías seguro. Puedes estar agradecido por la libertad de descubrir algo mejor. ¿Estás pasando por una enfermedad que te asusta? Puedes estar agradecido por la oportunidad de valorar cada día como nunca antes. ¿Has perdido a alguien que amabas profundamente? Puedes estar agradecido por haber tenido el privilegio de amar a esa persona y ser amado por ella. Pero déjame ser claro, no te estoy pidiendo que finjas estar feliz por tu dolor. Te estoy invitando a buscar, dentro de ese dolor, las lecciones, los regalos ocultos, las oportunidades de crecimiento que siempre están presentes. Eduardo no estaba agradecido porque su hija tuviera cáncer. Estaba agradecido por la fortaleza que descubrió en sí mismo,
por el amor que profundizó con su familia, por la compasión que desarrolló hacia otros que sufrían. Estaba agradecido por la transformación que el dolor había catalizado en su alma. La verdad que Eduardo descubrió y que quiero que grabes profundamente en tu corazón es esta. Cuando cambias tu perspectiva sobre tu dolor, cambias tu experiencia del dolor. Y cuando cambias tu experiencia del dolor, cambias tu vibración energética. Y cuando cambias tu vibración energética, cambias literalmente lo que atraes a tu vida. La gratitud genuina no es pensar positivo superficialmente. La gratitud genuina es encontrar el oro escondido en la oscuridad más profunda. Es reconocer que cada experiencia, sin importar cuán dolorosa, te está preparando para algo más grande de lo que puedes ver en este momento. Tu crisis actual no es el final de tu historia. Es el prólogo del capítulo más poderoso de tu vida. Pero solo si eliges verla así, solo si decides buscar, dentro del caos, las semillas de transformación que están esperando ser regadas con tu gratitud. Comienza hoy. Toma un cuaderno, como hizo Eduardo. Cada noche, sin importar cuán difícil haya sido el día, encuentra una cosa, aunque sea pequeñísima, por la que puedas estar genuinamente agradecido. Tal vez sea el aire que entra a tus pulmones. Tal vez sea una sonrisa que alguien te regaló. Tal vez sea simplemente el hecho de que tienes la fortaleza para enfrentar un día más. No subestimes el poder de esta práctica. Eduardo pensó que era solo un ejercicio mental, hasta que comenzó a ver milagros materializándose en su realidad. Porque la gratitud no es solo una emoción, es una frecuencia. Y cuando emites la frecuencia de gratitud consistentemente, el universo no tiene otra opción que responder con más razones para estar agradecido. Tu sanación comienza ahora. Tu transformación está esperando. Tu vida más extraordinaria puede empezar en este momento, con una simple decisión. Elegir ver bendiciones donde antes solo veías maldiciones. No importa cuán oscuro se vea tu presente, la luz está ahí, esperando que cambies tu forma de mirar. Como Eduardo aprendió a través del dolor más profundo que un padre puede experimentar. La gratitud no es lo que sientes cuando la vida es fácil. La gratitud es lo que eliges cuando la vida es difícil. Y esa elección tiene el poder de transformar no solo tu perspectiva, sino tu realidad completa. Tu milagro está esperando. Solo necesitas ojos nuevos para verlo. Si esta historia tocó algo profundo en tu alma, si sientes que es momento de transformar tu dolor en poder a través de la gratitud, no te vayas sin compartir en los comentarios. ¿Cuál es una cosa difícil que estás viviendo ahora? ¿Y cómo podrías encontrar gratitud oculta en esa experiencia? Tu respuesta podría ser exactamente la inspiración que otra persona necesita para encontrar luz en su propia oscuridad. Suscríbete a Relatos con Sabiduría porque aquí no solo contamos historias, despertamos el poder oculto que ya tienes dentro y recuerda siempre, la gratitud no cambia lo que tienes, cambia cómo ves lo que tienes. Y cuando cambias cómo ves, cambias lo que vives. Tu transformación comienza con un simple gracias.